Hola Pablo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Pablo es el director de la Biblioteca del Cultural Peruano Norteamericano en Cusco, con bastantes años ya en esta ocupación y es un conocedor profundo de la literatura cusqueña. Organiza permanentemente eventos en esa institución y yo supongo que tienen un contacto muy amplio con todos los que están implicados en la cuestión literaria en Cusco, ¿no? Entonces, por ese motivo, te solicito, Pablo, que nos ayudes a conocer un poco más por dentro la literatura cusqueña, ¿no? El formato sería el siguiente, mira, ¿qué autores de poesía, qué poetas fallecidos crees que son imprescindibles, importantes conocer? Lo mismo con los que todavía están en actividad, vivos, los que trabajan todavía en Cusco. Y en el campo de la prosa, igualmente, con cuentistas o novelistas fallecidos, ¿no? Que serían necesarios de leer, y también los que están trabajando todavía. ¿De acuerdo? De Eh, acuerdo. con este formato, entonces, empecemos y me puedes decir, ¿qué Sí, poetas, ¿no? fallecidos crees que son los más destacados, los más notables, los que debemos buscar y leer para poder hablar acerca de poesía en Cusco? mira, en primer lugar, agradecerle la oportunidad que me brindes de hablar un poco de la literatura de mi tierra y rescatar, por supuesto, tu labor permanente en la difusión y la formación de nuevos cuadros literarios. Pero de los que puedo tomar contacto, yo te puedo dar recomendación para ti y para tu público. Que el primero que me interesa bastante es Germán Bausch Bedoya. Entonces, él escribe para niños, o sea, para poesía infantil, y tiene un librito que se llama La ciudad de un pequeño corazón. Entonces, son poemas y polirritmos. Por ejemplo, este es un libro interesante porque, dicho sea de paso, a veces se menosprecia mucho la literatura infantil, ¿no? Pero tenemos grandes exponentes de la literatura a nivel mundial como Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? Ujú, Que han escrito para niños, pero no necesariamente significa que sea malo, ¿no? ujú, Entonces siempre tenemos ese prejuicio, digamos, ¿no? Pero Germán Bausch hace un juego interesante con las palabras y logra también concitar la atención, no solamente de los niños, yo diría, sino de los adultos, porque, por ejemplo, tiene polirritmo de las bolitas, si me permites leer un poquitito. sí, sí. Las bolitas que yo compro, son bolitas de cristal, son un mundo de color, son bolitas de cristal. Se detienen, corren, vuelan, luego siguen su rodar. Entre todas yo prefiero la bolita verde mar, porque encierra en su interior un misterio de algas verdes, un misterio de color. Ellas corren, ellas vuelan, ellas chocan entre sí. Solo se detienen cuando entran a los ñocos. Ahí frenan su alocado frenesí. Mas si salen, ruedan, ruedan y no se cansan de rodar. El siguiente, bueno, este sí lo conoces, Edson Cabrera, Ujú. que fue discípulo tuyo Ah, sí, y, y su poesía realmente es conmovedora. Realmente ahorita no tengo en este momento, pero este es un libro de cuentos. de narrativa, Ujú. Narotaque, pero su poesía también es bastante buena. Ah, mira, Me que gusta por su sencillez y por los desafíos al lenguaje que hace Edson Cabrera. qué Lamentablemente ya no entrega. está con nosotros, falleció muy joven Sí, pues. Mm, y nos ha dejado pues como un legado de literatura por explorar. ujú. Justamente su padre está reeditando sus obras y era una cosa de 15 días presentamos una novela inédita de él que se llama Balneario Quillabamba, Ah, que mira, te lo voy a hacer, te lo voy a hacer caramba, llegar. quiero leerla. Ahora, claro, tenemos poetas históricos, digamos, ¿no? Ujú. Como es el caso de Luis Nieto de Gregory, que combina Cholo Nieto, mucho lo que es, él se llamaba, el apodo que tenía es el Cholo El Cholo Nieto. Nieto. Ah, sí, sí. Y entonces, como que te mezcla el alma andina bastante, ¿no? Entonces hace poemas de las chicherías, hay un poema, por ejemplo, para una cholita cusqueña que trabaja justamente en una chichería. Y ahora otro que podría ser interesante sería
Gustavo Pérez Ocampo, aunque particularmente no concilio mucho con sus ideas que hacen sus manifiestos, porque tiene bastante de política, ¿no? Ujú. Recordemos que pues, el Cusco es denominado Cusco Rojo, ¿no? Es Por una serie correcto. de circunstancias Sí. históricas, ¿no? Oye, Y entonces yo diría que esta cuestión política influencia mucho en la creación artística y obviamente literaria. ajá. Entonces, claro, se ve mucho de eso en la poesía de Gustavo Pérez Ocampo, ¿no? Oye, Pablo, justamente pensando en esta entrevista, he estado releyendo un poco Brozovic, A Brozovic, Brozovic, sí, sí, que tuve ocasión en las visitas que yo siempre hago a Cusco de encontrar este ujú. librito en el Ministerio de Cultura, me parece. Y me impresionó muchísimo su poesía. Me parece que es un excelente poeta, aunque creo que es muy poco conocido y menos, digamos, estudiado, atendido, ¿no? Pero yo pienso que es uno excelente, ¿no? A mí me Sí, gusta sí, muchísimo eso. sí, bueno, no es, yo te confieso que, o sea, lo que te recomiendo es lo que me gusta, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Y Brozovic definitivamente tiene un lugar ganado en la literatura cusqueña, ¿no? Incluso de cierto tiempo en tiempo, aquí se le hacen homenajes en el Cusco, se Ujú, le rescata, sobre todo en esos festivales tipo Enero de la Palabra que te mencioné, ujú. y hay bastantes personas que lo siguen. El problema es que no ha tenido trascendencia a nivel nacional, Sí, ¿no? Es lamentablemente. una pena, pero creo que valdría la pena promoverlo precisamente. Y de los poetas que están vivos, los que actúan hoy, todavía están inmersos en el ambiente cultural cusqueño, ¿qué nos recomendarías? Mira, te recomendaría Martín Zúñiga, pero lamentablemente no está en Cusco. Es arequipeño cusqueño, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá tenemos un gran defecto en el Cusco, dicho sea de paso, que es que no tenemos una facultad de literatura y ya se viene reclamando bastante tiempo, ¿no? O Mm, sea, todo, digamos, los importantes exponentes que quieren progresar en su campo necesariamente tienen que irse a Arequipa o a Lima. sí, Entonces, eso como que nos deja un poco de carentes de cierto capital ujú, humano, digamos. Pero ujú, digamos, entre los que podemos decir que hacen su vida cotidiana, eximiendo, por ejemplo, grandes como Washington Delgado, ¿no? Sería, en primer lugar, un poeta muy joven, no tanto joven, ¿no? Tendrá unos cuarenta y tantos años, que se llama Pavel Ugarte Céspedes. ujú, Él es por ejemplo, un fanático de Brozovic. ujú, Y él desarrolla una poesía bastante interesante, ¿no? Que tiene bastantes juegos con las palabras y conceptos y que te llega a tocar el alma, ¿no? Y ujú, tiene dos poemas, La repatriación de las aves, uno de los poemarios, no lo tengo acá ahorita, y también Familia Peruana, que es una reflexión también justamente de nosotros mismos, como una crítica interior acerca de nosotros como familias peruanas, cusqueñas o arequipeñas, ¿no? Porque ujú, yo pienso que entre Arequipa y Cusco tenemos bastantes similitudes y en general con todo el sur, ¿no? Incluido Puno, Tacna. Ahora, hay ujú. una poeta joven que me está interesando bastante, es Sharon Rodríguez. Sharon, Ha tenido Sharon Rodríguez. Sharon, ujú, Y ha publicado Diálogo de los similes desiertos. ya, Y es interesante porque ella trabaja con bastante precisión, digo yo, eh, es bastante inteligente, o sea, y bastante sutil. ujú, Y cada poema como que te encierra un significado escondido. ujú. ¿Qué Entonces, edad más o eso es menos lo tiene? bonito de la poesía. Ella tendrá más o menos aproximadamente 30 años, ¿sí? De Joven, repente bastante 27, joven. bastante joven, sí. Ujú, Y para nombrarle creo que es interesante porque es consecuente. Anterior a este poemario tiene otro poemario que se llama Iriris.
donde también se ve un trabajo bastante fuerte, yo diría. O sea, porque no es casual, ¿no? O sea, no es cosas que te vienen y de repente escribes, ¿no? O sea, se nota que hay reflexión, pensamiento en su poesía. Entonces, esos dos poetas me parecen interesantes en el ámbito contemporáneo. Bastante nueva. Ya. Ujú. Y en prosa, ¿cómo vamos, mi querido amigo? Dos o tres cuentistas, novelistas, no sé, fallecidos ya, digamos, ¿no? Mira, ahí sí creo que te voy a jugar mal porque, A ver, o sea, necesariamente si hablas de la escritura en Cusco, tienes que nombrar a un grande, a un gigante, digo, que es Inca Garcilaso de la Vega. bueno, inevitable. Entonces, ahí ya En como que, Fundadores. Ah, claro, incluso tiene una trascendencia para la narrativa peruana, ¿no? Y a mm, mí me gusta mucho en el sentido, al margen de sus crónicas, que son bastante interesantes, y dicho sea de paso, bastante fluidas. Me sorprende lo fluidas que son sus crónicas. ujú, Y, por ejemplo, pero a mí me parece también interesante los escritos que que conllevan junto a las crónicas, ¿no? Por ejemplo, este relato de Pedro Serrano, ¿no? Ah, Serrano, sí, el Que Isla. es inaugurador de alguna manera de los relatos de náufrago, ¿no? Que después Mm, cultivarían autores como Defoe, etcétera. Otra que sí, que no, pues, no se puede evitar mencionar, ya también es genial, ¿no? Es Clorinda Mato. Y pese también a que posteriormente vuela con propias alas y llega no solamente a Lima, estuvo también un tiempo en Arequipa, donde escribió Imazuma, una pieza teatral, trabajó como y todos la periodista, ¿no? conocemos. Ujú, todos la conocemos por su famosa obra Avecinido, pero creo que la otra obra también hay que rescatar, ¿no? Tiene un pequeño libro que, no tan pequeño, bueno, Aureas, que se dice Boreales, juguetes y porcelanas, algo así, Ujú, que habla justamente y es un texto posterior cuando ya está en Argentina, ujú, y bueno, relata un poco su vida un poco pasada, pero es interesante porque se ve la fracturación del Perú, esta suerte de competencia entre el sur andino y Lima por el poder. Digamos, la sierra que está representada por Cáceres y, y Lima que está por Iglesias, Piérola, aquellos que, digamos, pactan una paz vergonzosa con Chile, ¿no? sí, sí, Porque, porque los Andes no se rinden, ¿no? O sea, no se rinden, ¿no? Pero ellos más velando por su interés hacen el pacto de bajar las armas, ¿no? Y mm, entonces eso critica a Clorinda Mato, ¿no? Y es una defensora de Cáceres acérrima, y se nota ahí su compromiso no solamente con, digamos, digamos, con la peruanidad que son los indios, ¿no? Sino desde un punto de vista ya más macro, ¿no? Con la misma identidad nacional. Y me parece desde ese punto bastante interesante. Y digamos, con eso ya se conecta un poco, porque ella se reconoce, se le reconoce, mejor dicho, como una precursora del indigenismo. sí, ¿no? Justamente este texto lo ha definido. Pero eso se conecta maravillosamente porque hablamos que ella vivió en la época de la guerra con Chile y principios del siglo XX, ¿no? Entonces se conecta ya después con un movimiento que ya nace con una estética, con una música que se llama el indigenismo, ¿no? Y ahí tenemos a Luis E. Valcárcel, ¿no? Aunque legalmente él es moqueguano, pero toda Ujú, su formación intelectual desde la primaria, mm, incluso y hasta la universidad, todas las investigaciones que hizo de naturaleza histórica, incluso arqueológica, se basan básicamente en Cusco. en Cusco. Y él es interesante porque junto con Uriel García y otros intelectuales de la época, desata este movimiento de la escuela cusqueña, ¿no? Cusqueña. Y empiezan a ver ya con otros ojos el pasado incaico, la cultura diferente que hasta ese momento se había
y viene a colación también con la cuestión básica que es la tenencia de la tierra, ¿no? Hay que recordar que a principios del siglo XX todavía hay bastante latifundistas, gamonales, y que Ujú, esa situación persiste casi ya pasado incluso la mitad del siglo XX. ujú. En cuanto a la gente que está actuando ahorita, los prosistas, ¿qué nos recomiendas? Oh, hay creo que tres básicos, o sea que es sí o sí debemos conocer. Uno es Enrique Rosas Paravicino, Rosas. ¿sí? Que hace una prosa bastante cuidada, bastante bella, y que y que toca textos del Cusco también, o sea, es muy cusqueño, ¿no? O sea, y también de lo andino, porque él es natural de Ocongate, Ujú, justamente el lugar donde se hacen las peregrinaciones, el Señor de ajá, Colloriti. Entonces, él conoce de primera mano también toda esta religiosidad andina, todo este movimiento que hay en torno al mestizaje, digamos. ¿otro que nos Ajá. recomiendas? Obviamente infantable, Luis Nieto de Gregory. Lucho Neto. Ajá, el que escribió Cusco después del amor, Asesinato en la gran ciudad del Cusco, El Guachimán, que es un texto menor, digamos, en comparación con los anteriores, Ujú. pero que no deja de ser interesante porque son cuentos que incluso han sido llevados al cine, ¿no? Y una obra que bastante me conmovió, digamos, desde el punto de vista no tanto sentimental, sino desde el punto de vista intelectual, es Muchas veces dudé. Ahora, una autora que me parece totalmente descollante, digamos. Yo creo que es la autora más importante del siglo Ujú, XXI, digamos, aunque su carrera lo inició a finales del siglo XX, que es Karina Pacheco Medrano. Ujú. ujú. Y ella tiene una bastante amplia producción. Prácticamente se dedica a escribir, a producir intelectualmente, a estar en la movida cultural. Ella viaja también constantemente, pero su centro de operaciones es en Cusco, ¿no? Actualmente está en Cusco. Y yo creo que para cada presentación, para cada importante evento literario que hay en Cusco, se le recurre mucho a Karina Pacheco. Y ella tiene una gran virtud, que es hablar del Cusco, a reflexionar sobre el cusqueñismo y sobre el peruanismo, mostrando sus defectos, pero sin ser, digamos, denunciante. Como que te digo que a veces habla de cosas duras y difíciles de nuestra sociedad, pero lo hace con tal sutileza que deja al lector que complete la conclusión, ¿no? Y la conclusión, ¿cuáles son, no? Que somos una sociedad machista, que somos una sociedad racista, profundamente racista, una sociedad desestructurada. A Bien, veces querido Pablo. vivimos en una república fracturada, ¿no? Sí, pues. Oye, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido una visión larga y bien informada de la movida cusqueña, de la tradición cusqueña. Te agradezco muchísimo por este informe que seguro nuestros espectadores van a apreciar. Ya, Muchísimas gracias, un gracias. abrazo y nuevamente esperando encontrarnos en alguna oportunidad para darte un abrazo en Estaremos persona. visitándote en la biblioteca del Cultural. Hasta la próxima, Pablo. Ya, un Gracias. gran abrazo. Adiós.